Ministra, en verdad es un privilegio para el noticiero en redes saludarla en esta mañana. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida al noticiero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jacobo, doctor Carrascosa, Alfonso. Muy buenos días. Aquí a sus órdenes. Buenos días. No, pues mucho que platicar con usted en esta mañana. Lo vamos a intentar hacer con rapidez. Primero, agradecerle a usted, a su equipo, la amabilidad. Usted es la ministra del pueblo, así la conocemos y hemos visto una gran labor. Quiero que me explique antes de arrancar con la conversación, tenemos muchos temas, pero hay un asunto que se llama democracia deliberativa. Ministra, explíquenos al pueblo qué es esto, porque hace unos minutos y de manera constante, yo le voy a decir con toda apertura, yo incluso he participado en marchas donde salen miles y miles de personas a decir: fuera jueces corruptos, urge limpiar el poder judicial. Y después también hemos cuestionado acá que a veces el poder judicial se atribuye, toma atribuciones que no le corresponden, ministra. ¿Me podría explicar usted, por favor, qué es democracia deliberativa? Efectivamente, habemos quienes compartimos esa crítica de que hay algunas funciones en las que se ha extralimitado el Poder Judicial. Yo las dividiría. Hay algunas funciones del Poder Ejecutivo que ha asumido particularmente la Suprema Corte, pero también algunos jueces de distrito, a la hora de ratificar en sus cargos, por ejemplo, a jueces, cuando se trata en algunos casos, como el de los jueces del Tribunal de Justicia Administrativa o algunos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa o algunos otros funcionarios, se trata en algunos casos de facultades del Senado a propuesta del presidente de la República. Y aquí se calcula que son decenas de magistrados o jueces que han llegado a ser ratificados sin ninguna propuesta. Esa es una facultad del Ejecutivo en las que se ha extralimitado el Poder Judicial. Y hay una facultad que últimamente pues se cuestiona muchísimo porque es muy alarmante, que es esta de determinar la anulación o invalidez de leyes emitidas por el Congreso de la Unión o por los congresos de los estados. Y esta invalidez se da sobre dos argumentos fundamentalmente. Uno tiene que ver con la falta de consulta indígena y otro tiene que ver con que no se cumplen las reglas de la democracia deliberativa. Esto de la falta de consulta indígena es un tema en realidad muy grave porque México suscribió y ratificó desde 1991 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación de los estados parte para realizar consultas a los pueblos y comunidades indígenas en caso de tomar medidas ya fuera de gobierno o medidas legislativas, es decir, aprobar leyes que involucraran o que afectaran a las comunidades y a los pueblos indígenas. Esta es una obligación que tenemos desde 1991. Se vino reclamando mucho. Se empezó a partir de 2013, 2014, ya a discutir en la Suprema Corte, efectivamente, como argumento de invalidez, pero a partir de 2019 se asume como si fuera trámite y se invalidan leyes ya en una proporción absolutamente irracional, porque nada más podemos ver que de 1995, que es la fecha en la que entró en vigor la acción de inconstitucionalidad, que es el procedimiento, el tipo de juicio a través del cual se invalidan las leyes, tenemos nosotros que de 95 a la fecha se han invalidado 100 leyes, 100. De 95 hasta 2018 se habían invalidado 26 y de 2019 a 2023 se han invalidado 74. Es decir, en más de 20 años se invalidaron 26, en 23 años, y en 5 años se han invalidado 74 leyes. De esas 74,
59 se han invalidado por falta de consulta indígena. Entonces, no se le hizo ningún caso al convenio internacional hasta hace muy poquito, hasta 2014 se empezaron a invalidar. De 2013 a 2018 se invalidaron 12 leyes por falta de consulta indígena, pero insisto, en este sexenio se han invalidado 59. Y el tema llega a ser absurdo, o llega al absurdo, cuando parte de las leyes que se invalidan e incluso son en contra de las comunidades indígenas. No solamente no lo han solicitado las comunidades indígenas, sino hemos estado invalidando, por ejemplo, leyes. Acá teníamos hace unas semanas el caso de Michoacán, leyes que se invalidan a solicitud de los municipios para no distribuir recursos a comunidades indígenas. Entonces vienen las comunidades indígenas y se quejan aquí, pero resulta que el argumento para invalidarlas es que no se hizo la consulta indígena. Entonces, se invalidan leyes en contra de los intereses de las comunidades indígenas con motivo de que no hubo consulta. Entonces, dicen las comunidades y los pueblos indígenas, por lo menos déjenos opinar. Y aquí solicitaron las audiencias para poder opinar y no se les permitió, cosa que abrió otro debate sobre las audiencias necesarias en juicios en los que no son parte las comunidades indígenas, entre otros actores, porque ellos no están legitimados, cuando pueden ser los principales afectados. Bueno, ese es un tema, y el otro es este que menciona, de la democracia deliberativa. Entonces tenemos que en este sexenio se han invalidado 15 leyes específicamente por proceso legislativo en cuanto a que no se han cumplido o reglas que establece el propio Congreso o reglas de la democracia deliberativa. Las reglas que establece el propio Congreso quiere decir que su reglamento o su ley orgánica no se cumplen y entonces se invalida una ley. En este caso tenemos 4, en este sexenio se han invalidado 4 leyes, en el sexenio anterior no se había invalidado ninguna, y de 1995 a 2012 se habían invalidado otras 4. Entonces tenemos 4 que se han invalidado estrictamente por violaciones a los reglamentos o a las leyes orgánicas de los congresos. Pero tenemos 11 que se han invalidado, 11 leyes que se han invalidado por violaciones a las reglas de la democracia deliberativa. Estas reglas no existen en la Constitución, no existen en ninguna ley, no las acordaron los congresos ni de los estados ni el Congreso de la Unión, sino que las inventó la propia Suprema Corte y las ha venido estableciendo en jurisprudencias o las han establecido jueces directamente en sus sentencias. Son unas reglas no escritas, unas sí están escritas, pero otras no están escritas y las establecen libremente los jueces para hacer cumplir 3 principios que estableció la Suprema Corte en una jurisprudencia que deben cumplir los congresos de los estados y el Congreso de la Unión, y que significan fundamentalmente o que se refieren, uno, a que se otorguen en igualdad de circunstancias, se otorgue la posibilidad de que debatan equitativamente las minorías y las mayorías. 1. 2, que cumplan adecuadamente las reglas de sus propios congresos. Y 3, que se sigan las reglas de votación. La más objetiva de estas 3 reglas es la de la regla de votación, pero las otras 2 son absolutamente arbitrarias, porque esto de que se sigan equitativamente reglas o se les otorgue un trato equitativo a minorías y mayorías ha llevado a la idea de que deben discutir el mismo número de oradores, de que deben tener al mismo tiempo todos los documentos, de que si alguien dice que no conoció uno de los dictámenes, pues no se debió haber aprobado. Entonces esto está absolutamente a valoración de jueces que asumen que si no hay equidad entre mayorías y minorías,
no hay posibilidad de aprobar una ley. Se supone que se concentra esta idea en la deliberación, en la discusión, bajo un supuesto que no ha llegado a ser comprobado en la realidad, que tiene que ver que si se debate, que si hay una deliberación adecuada, las distintas fuerzas pueden llegar a consensos. Bueno, esto es un supuesto muy loable si es que pudiera comprobarse alguna vez en la realidad. Lo cierto es que se parte de una idea errónea de que los grupos parlamentarios no tienen concepciones ya predispuestas y que tienen concepciones tan fuertes que independientemente de lo que discutan, van a tomar una votación determinada. Bueno, el supuesto es que si hay deliberación, hay consenso. Si no hay deliberación, nos coartan a toda la ciudadanía de la posibilidad de llegar a esos consensos. Y por tanto, dice la Corte, hay que proteger esa democracia deliberativa. Este es un concepto viejo y ahorita les comento un poquito más de él, pero se asume eso y entonces aquí en la Corte se resuelve que si no llegó el dictamen, por ejemplo, 24 horas, que es uno de los criterios que se ha tenido, a los correos o lo tuvieron físicamente todas las legisladoras, los legisladores, pues no hubo equidad en la discusión o la posibilidad de que hubiera equidad en la discusión y entonces se ponen a contar las horas. Cuando llega un dictamen, aunque no se impugne, van y revisan, aquí ministras y ministros revisan los expedientes y dicen, no se cumplieron, solamente se cumplieron 23 horas, no las 24. O como el reglamento del Congreso permite votaciones de urgente y obvia resolución, aquí se dice, son inconstitucionales porque no permiten la equidad de la discusión o en el debate o de la deliberación y entonces se declaran inconstitucionales. Esas por un lado. Y otras, eso de estar calificando si esas reglas son adecuadas o no son adecuadas. No hay parámetro constitucional porque la Constitución no dice deberán contar con tantas horas de anticipación cada uno de los miembros del Congreso porque no puede decirlo, porque además hasta antes de 2014 esta Corte tenía jurisprudencias muy firmes y por cierto decenas que tenían como criterio que los congresos, tanto el Congreso de la Unión como los congresos de los estados, tenían una facultad libre para disponer, una facultad autónoma para disponer de sus reglas de debate, que eran parte de las características de la independencia del poder legislativo. Bueno, ahora la Corte, por esta vía, se las está imponiendo. Y en algunos casos son ya reglas específicas, como esa que dice que no tienen derecho de tener de este tipo de resoluciones por urgente y obvia resolución, y que en caso de que lleguen a tenerlo, debe ejercerse exclusivamente de manera totalmente extraordinaria y siempre y cuando legisladoras y legisladores motiven y funden la urgente y obvia resolución. Y cada juez aquí ha decidido si se funda y se motiva de manera distinta, porque este es un criterio que incluso aplican los jueces de distrito para invalidar una ley, por lo menos para inaplicarla en un caso específico, y deciden que la fundamentación y la motivación no se dio en tal congreso porque no consta por escrito. En otro caso tenemos a algún juez que decidió que no hubo tal motivación y fundamentación porque cada legislador que votó a favor de que hubiera urgente y obvia resolución no explicó por qué votó así. Bueno, son yo digo que espacios de arbitrariedad muy grandes. Y en otra parte, aquí en la Corte se ha asumido que puede haber un conjunto de violaciones a las normas legislativas, a las normas reglamentarias de los congresos, y que si son poquitas, no constituyen un potencial invalidante, incluso hasta está ese nombre escrito en algunas tesis, pero si a juicio del ministro, ministra ponente, son muchas o son muy importantes o constituyen violaciones
significativas. ¿Cuál es eso? Solamente un criterio totalmente subjetivo. Si son determinadas para el ponente y así lo propone al Pleno de la Suprema Corte, entonces se entiende que constituyen potencial invalidante y por esa razón se votan también esas invalidaciones. Entonces tenemos dos criterios nuevos que prácticamente se han aplicado en los últimos años, que no son históricos y que están generando pues una masacre de leyes. Entonces tenemos que hay cambio de votaciones en la elección de los representantes populares en los congresos, pero el Poder Judicial decide que todas esas leyes, por criterios nuevos que no aplicaba antes, insisto, falta de consulta indígena, violaciones a las reglas de la democracia deliberativa, pues está invalidando leyes como nunca antes había sucedido. Bueno, una situación muy delicada. Ministra, yo le quiero agradecer mucho su tiempo. Está el doctor Carrascosa conmigo, don Alfonso Montoya. Si le quieren comentar algo, doctor, breve a la ministra, don Alfonso, adelante, doctor, porque la ministra se tiene que ir a la sesión del Pleno. Entonces, la verdad es que tiene una sesión previa. Adelante, doctor, si quiere algo muy, muy breve, por favor. Y ya después, con el compromiso después, poderla entrevistar ampliamente, ministra, le agradecemos su sencillez. Adelante, doctor. Agradecerle la explicación que nos acaba de dar, porque son cosas que uno como ciudadano desconoce y que ahora tiene un panorama más claro de cómo es que actúa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, todos estos datos que nos dio la ministra nos aclaran mucho a los ciudadanos de a pie todas estas situaciones que ocurren en la Suprema Corte de Justicia. Por eso, pues le agradezco mucho a la ministra que se haya tomado el tiempo de darnos pues una lección, una muy buena lección sobre cómo trabaja la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, ministra. Don Alfonso Montoya, muy breve, por favor. Buenos días, ministra Lenia Batres. La saludo con respeto y afecto. Me honra interactuar con una de las pocas honrosas excepciones de este país, y se lo digo con respeto. Estamos cerca de las elecciones federales y muy cerca de un plan C que ya está en puerta para que el pueblo pueda decidir sobre los ministros, magistrados y jueces en este país. En el ambiente que se respira en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy en día, en el caso que se diera el plan C, la mayoría del partido Morena en las cámaras, y que se aprobara, ¿qué ambiente hay de que pudieran las cúpulas del Poder Judicial aceptar esta decisión del pueblo de México? Yo no sé si le dé tiempo a la ministra a responder y si no la dejamos para la próxima, como usted diga, ministra, porque ya yo sé que ya se tiene que ir corriendo a la previa, lo que usted indique. Tenemos que ir cerrando. No, bueno, lo único que opinaría es que le corresponde al pueblo de México votar como quiera votar y le corresponde a la mayoría del Congreso tomar las decisiones legislativas. Yo voy a defender aquí donde esté obviamente esa posición y creo que no hay otra posibilidad, una posibilidad distinta de asumirse. Más bien tiene que tomar fuerza la idea de que somos poderes distintos y le corresponde a otro poder. Creo que así va a seguirse reivindicando y en un momento dado, obviamente si hay los cambios que deban haber, pues le corresponde a la Suprema Corte, incluyéndome, por supuesto, pues asumir las decisiones legislativas que tome el Congreso de la Unión respecto del Poder Judicial particularmente. Creo que sobre ese tema es todavía más ilegítimo que el Poder Judicial quisiera tomar una decisión distinta. Creo que pone en riesgo incluso hasta la estabilidad del país si algo así quisiera hacer. Ese sería mi único comentario. Pues muchas gracias, ministra. Sepa usted, lo sabe, que tiene millones y millones de mujeres y hombres a su lado, luchando por lograr lo que es un anhelo,
en verdad un poder judicial que esté a la altura de nuestro país. Gracias, ministra, por su trabajo, la ministra del Pueblo. Ojalá y haya oportunidad en futuras ocasiones de una plática más amplia, porque si viera cuántas preguntas hay en el chat ahí cuando pueda, y los saludos a usted con mucho respeto. Gracias a la ministra Lenia Hasta Batres. luego. Los Un saludo abrazo. con afecto a ustedes y a su auditorio. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.